pues arrancamos ya con la última ponencia. Antes de nada, comentarles, muchos lo sabrán, otros no, que hemos invitado y ha accedido y viene en julio a España Monseñor Schneider, obispo con el cual inauguramos la Asociación Luz de Trento, presentando el libro El Liberalismo es Pecado, presentación en la cual le acompañaron don Alberto Bárcena y don Javier Barraicoa, que han estado hoy con nosotros, ¿no? Desde la primera hora estuvieron apoyándonos. Lo sabrán, es un obispo auxiliar de Kazajistán, pero que destaca por su claridad en la defensa de la integridad de la doctrina católica, y por eso es un honor poder invitarle, más aún cuando viene a presentar un nuevo libro que ha escrito, un catecismo llamado Credo, que además de la doctrina de siempre, pues da respuesta a problemas actuales que en el año 1900, por poner un ejemplo, no existían. Estará el 9 de julio en Barcelona, el 10 y 11 en Madrid y el 12 en Valladolid. Aquí en Madrid hablará en el Hotel Ilunion Pío XII junto con don Alberto Bárcena y el padre Gabriel Calvo Zarraute. Les recomiendo que se apunten, les recomiendo y les pido por favor que lo muevan, que lo difundan y que contribuyan para darle una calurosa bienvenida y para que su mensaje, que no es más que el mensaje católico de siempre, tenga difusión y haga bien a las almas. Empezamos ya con don Alberto, buen amigo también de Luz de Trento, licenciado en Derecho y doctor en Historia y gran defensor de la verdadera historia del Valle de los Caídos, entre otras cosas. Nos va a hablar hoy del cardenal Cisneros e Isabel la Católica, la cruz y la espada. Y por ese motivo pues les vuelvo a recomendar el libro de Cisneros, uno de los protagonistas de esta conferencia, que aunque el prologuista, Monseñor Reichplan, no se encuentra entre nosotros, sí se encuentra el autor del epílogo, don Pedro Fernández Orbadillo, que está ahí en la puerta, para que aborden y les haga una dedicatoria tan buena como las que hace. Así que con un muy fuerte aplauso, agradeciendo a don Alberto su generosidad, tiene la palabra. Gran tema el propuesto por Luz de Trento para cerrar esta jornada, porque une la obra de los Reyes Católicos con la del cardenal Cisneros. Es decir, vamos a ver la obra de Cisneros desde la óptica de los Reyes Católicos en cumplimiento de todo un programa de gobierno que tenían previsto desde antes de acceder al trono y que se va a ir cumpliendo sistemáticamente durante todo el reinado. De los Reyes Católicos habría que decir, en primer lugar, que representan un corte radical en la historia, aunque son herederos de una tradición de reconquistadores por todas las dinastías hispánicas, pero recuperan la autoridad real, muy disminuida en Castilla, sobre todo en el reinado de Enrique IV. Pero tienen un programa muy claro, muy definido, a pesar de que, en el caso de Isabel, ha crecido hasta su adolescencia en Arévalo, junto a su madre, en tierra de cristianos viejos. Eso sí, que yo creo que es lo que más caracteriza el sentido de la vida y del deber, también el programa que va a desarrollar ella después, sin concesiones. Cisneros va a ser un enviado providencial que Dios les pone en su camino. Ella sabe verlo enseguida y por eso se empeña en conseguir de él convertirle nada menos que en confesor real, algo que él no quería ni oír en un primer momento, y ahora voy a explicar por qué. Pero aquel humilde franciscano de vocación ascética, porque ahora voy a hacer un breve relato de la biografía de Cisneros, que tiene algunas etapas muy señaladas, la reina le convierte primero en confesor real, que ya es un cargo importante en la corte de Castilla, aunque él pone condiciones bastante estrictas. Por ejemplo, no se le puede obligar a vivir en palacio, en la corte. Vivirá en el convento más cercano que se encuentre, lo que no dejaba de ser complicado en una corte itinerante como era aquella. Pero no quiere entrar
en otras lides, de momento no quiere saber nada de política ni de las cosas de la corte. La reina sabrá implicarle absolutamente en todo. Y en lo que no le implicó ella, le implicó Fernando. Primeramente va a ser consejero, no solo confesor, lo cual, dicho sea de paso, tampoco es ninguna nota singular, porque los confesores reales en España, la monarquía católica por excelencia, eran consejeros espirituales, con la proyección que eso tiene en la política del penitente. Pero aparte de ser consejero de la reina, ella le va a encomendar cosas que ya tenía previstas, para las que necesitaba precisamente un alma de las características de Cisneros. Por ir deprisa, en primer lugar le va a encargar la reforma de las órdenes monásticas, previa licencia papal, por supuesto, porque los reyes católicos, esta parte del reinado se conoce un poco menos que otras, y lo primero que hacen, recién llegados al trono, es acometer la reforma de las órdenes, en un sentido riguroso, de vuelta al carisma de los fundadores. Algunas se habían apartado bastante, otras menos, pero en definitiva, en toda Europa había ese problema. En Alemania era notorio. Y precisamente esa decadencia en el cumplimiento de la regla va a ser utilizado por Lutero, porque él se encuentra en una iglesia debilitada moralmente. No siempre, ni en todas las órdenes, pero en amplios sectores sí. En España, cuando llegue Lutero con su herejía y todo lo que de ella viene, no va a encontrarse ese caldo de cultivo, porque la reforma católica, la verdadera reforma, porque la de Lutero no es ninguna reforma, es una ruptura que destruye a la Iglesia en buena medida, que aparta de la verdadera fe a millones de europeos que quedan privados de los sacramentos hasta hoy, lo cual es motivo de meditación siempre. Pero bueno es aprovechar la circunstancia para recalcar esto. Eso no es una reforma, no reformó la Iglesia, la rompió en dos y se llevó detrás a una serie de seguidores, estados enteros, con sus gobernantes que se apartan precisamente de los canales de la gracia que Cristo estableció para nuestra salvación. Eso no es reforma, insisto, es diferente. Pero la verdad es que el lenguaje lo han sabido manejar. La palabra reforma tiene connotaciones positivas, siendo así que realmente aquello es otra cosa. Reforma la que se hizo aquí. Reforma de la Iglesia estricta, con una vuelta precisamente a las fuentes más estrictas del cumplimiento de la regla. En este caso, Cisneros, por supuesto, era un personaje idóneo. Él había sido ordenado sacerdote en Roma, después de sus estudios, vuelto a España y después de un altercado grave con el arzobispo Carrillo, que le llevó a prisión incluso, recuperado por el cardenal Mendoza, con buen ojo, como sabemos, lo lleva a la diócesis de Sigüenza, donde le convierte en vicario general de la misma y capellán mayor. Y ahí está, durante varios años, ostentando un cargo muy importante, por supuesto, es el segundo de a bordo en la diócesis de Sigüenza, una de las principales de Castilla, y con una renta anual de 2.000 ducados, nada despreciable. Y de pronto tiene aquí una segunda vocación. Ya no es al sacerdocio. Él mismo, adelantándose a la reforma e incluso al proyecto de los Reyes Católicos, que por supuesto ni lo conoce, no ha tenido ocasión, estoy hablando de los años 70-80 ya del siglo XV, lo deja todo, deja el vicariato y se va con los franciscanos, se convierte en un fraile franciscano en La Salceda. Probablemente eligió a propósito el lugar porque allí en el siglo XIV, estamos en plena Alcarria, Tendilla, es donde se había producido una reforma de la orden franciscana que a partir de ahí se divide en dos. Los de la estricta observancia, que empieza en La Salceda, es la reforma de Villacreces, y los franciscanos conventuales,
más relajados dentro de un orden que los de la estricta observancia, que son los de la Salceda, donde ingresa Cisneros, que aquí incluso cambia de nombre, pierde el suyo de bautismo. Gonzalo Jiménez de Cisneros se convierte en Fray Francisco Cisneros. Toma el nombre del santo fundador y vive ahí en la Salceda en una vida apartada, ascética, con una clara vocación mística. Le está preparando Dios para la gran reforma de las órdenes que vendrá después, órdenes en general. Pero encontrando que aquello no es suficientemente estricto para él, abandona la Salceda y se traslada al Castañar, un convento cercano a Toledo, en pleno monte, donde vive en una observancia más estricta aún en la Salceda. Tampoco esto le satisface y acaba abandonando el convento para vivir cerca de él, pero como ermitaño, en una cabaña de ramas y barro, alimentándose de hierbas y raíces cocidas y algún mendrugo que le hacían llegar de vez en cuando. Es decir, vive durante 3 años exactamente como un verdadero padre del desierto. Estoy refiriendo naturalmente a los de los primeros siglos del cristianismo, de los desiertos de Siria y de Egipto, en una pobreza absoluta, renunciando por completo a las seducciones del mundo y acercándose a Dios. Ahí ya se está preparando, él no lo sabe, pero se está preparando lo que será su lema episcopal, cuando llegue a ser obispo y cardenal también después. El servicio de Dios primeramente. Esto lo trae ya puesto del Castañar. La propia orden de los franciscanos le recupera, porque claro, la fama de santidad llega, se propaga dentro de la orden, a pesar del apartamiento que se ha impuesto él a sí mismo, le recupera y lo lleva de nuevo, tiene que obedecer, le lleva de nuevo a la Salceda. Recordemos que es la cuna de la estricta observancia. Ahí lo ponen al frente de la comunidad. Y ahí va a estar durante bastantes años, pero no se olvida de él nunca el cardenal Mendoza. Mendoza deja escrito, está en este libro que editó Luz de Trento y que nos enseñaban ahora, Cisneros, de Luis Santamarina, libro verdaderamente interesante, de él he tomado algunos datos. No se olvida de él el cardenal Mendoza, que deja escrito: nuestro capellán mayor de Sigüenza se ha metido en la orden de San Francisco. Espero en Dios que me suceda en la silla de Toledo. Él era en ese momento cardenal primado de España, cuando dice esto. Y claro que no se había olvidado de su vicario. Es más, le va a buscar a la Salceda. Le presiona de todas las maneras para que deje ese convento y se traslade a Valladolid momentáneamente, no se supone que fuera un traslado definitivo, para hablar con la reina, que quiere conocerle, para encargarle la dirección espiritual de su alma. Esto a Fray Francisco le espanta. Por supuesto, nada más alejado de la vocación que él llevaba y del camino que quería seguir llevando. Pero bueno, tiene que acatarlo y va a Valladolid, trata de esquivar a la reina, ella sabe hacerse la encontradiza y finalmente le convence de que necesita no solo su dirección espiritual, sino para que la ayude en otras empresas de orden espiritual igualmente que tiene pensado poner en práctica de inmediato. Estamos en el año glorioso de 1492, final de la Reconquista, descubrimiento de América y otros acontecimientos en los cuales yo incluiría también la entrada de Cisneros en el ámbito más estrictamente personal de los Reyes Católicos. A partir de ahí, por supuesto, el primer cometido va a ser, como ya he dicho, la reforma de las órdenes. La Iglesia española, a finales del siglo XV, principios del XVI, pero más adelantado el siglo XVI sobre todo, es, como dice también Orlandis, la que tiene un mayor nivel
espiritual y científico de Europa, lo que explica el porqué de su peso en el Concilio de Trento. Aparte de la reforma eclesiástica, Cisneros acomete grandes empresas. Sobre la base del Estudio General de Alcalá, levanta la actual Universidad de Alcalá, que luego ya, por avatares de la historia, por cierto, hablando del liberalismo, después de las tormentas liberales del 19, la de Alcalá acaba siendo trasladada a Madrid, donde lleva el nombre de Central, y de ahí sale la Complutense, precisamente por el nombre de Alcalá, el nombre romano de Alcalá. Funda una de las universidades más importantes de España. En muy poco tiempo se convierte en eso. Y aparte, como gran obra que él fomentó, está la Biblia políglota complutense, que va a servir sobre todo para los estudiosos de la Sagrada Escritura. Por eso está en 3 lenguas. Bueno, está en 4, a veces son 4. Esto como labor intelectual y labor de fondo en lo espiritual. Pero si vamos a hablar de la cruz y también de la espada, vamos a derivar hacia otras 2 misiones que se le van a encomendar. Cisneros acabará siendo, enseguida, a la muerte del cardenal Mendoza, como él deseaba, cardenal de Toledo, arzobispo de España, lo que le otorga un poder enorme, no solo por el rango de primado, sino porque la potencia económica de la diócesis toledana es de las mayores de España. Y el peso del obispo, del arzobispo, es de los mayores o el mayor de todo el conjunto de los reinos hispánicos. Pero es que además llega a ser enseguida también inquisidor mayor de Castilla. Y aquí tiene por delante un cometido importante, que es velar por la pureza de la fe. Es otra de las empresas principales para los reyes católicos desde su llegada al trono. Insisten, les cuesta un cierto esfuerzo que la Santa Sede les conceda al Tribunal del Santo Oficio, pero se lo acaba concediendo. Y realiza una labor de cohesión espiritual de los españoles verdaderamente impresionante, con toda la mala prensa que tiene, especialmente a partir del régimen liberal en adelante. Pero claro, entre la reforma de Cisneros, de los Reyes Católicos, de los inicios del reinado, y el establecimiento de este tribunal, España se va a ver libre por completo casi, salvo algún episodio anecdótico, de todos los males de la herejía luterana y lo que viene detrás de ella. Aquí no había terreno para eso. La verdad es que no había tanto, porque generalmente Castilla, insisto, era tierra de cristianos viejos que han repoblado, además, Andalucía. Pero de todas las maneras, había lugares también de larga tradición católica que quedan desbordados por la Reforma. Así que le tenemos como inquisidor general, reformador de la Iglesia, padre de una universidad que tendrá un peso importantísimo también en la cuestión religiosa, en la formación de teólogos, evangelizador de América. Los Reyes Católicos consiguen, con ese derecho de presentación que han logrado también de la Santa Sede, hacer nombramientos muy acertados. En América especialmente, porque allí se requería alguien que tuviera una especial vocación misional y pedagógica. Así que esto, con el asesoramiento de Cisneros, va a permitir que en un tiempo vertiginoso, asombrosamente rápido, la Iglesia católica esté estructurada sólidamente en América, con las diócesis determinadas y un número de conversiones sinceras impresionante. También en esto colabora él. Pero aparte, Cisneros va a ser un hombre de gobierno. No olvidemos que en 2 momentos de su vida va a ser regente, primero de Castilla, a la muerte de Felipe I el Hermoso, y después ya de toda España, porque cuando muere Fernando el Católico, ante la imposibilidad de doña Juana, quien le sucede en la regencia, bueno, primero de Aragón, que gobernaba el rey directamente porque eran sus estados, pero en la regencia de Castilla le sucede Cisneros hasta la llegada de Carlos I de España.
Y entre tanto, sobre todo durante la segunda regencia de Fernando el Católico, como digo, Cisneros es el que cubre ese periodo que va de la muerte de Felipe el Hermoso al regreso de Fernando, que se había ausentado en Italia y vuelve de allí ya investido como rey de Nápoles, es decir, con un poder que le da otra perspectiva a España, que no hace más que durante este reinado acumular coronas de primer orden, por cierto, para la defensa de la cristiandad. En ese primer periodo, donde ya toda Castilla clama por el regreso de Fernando el Católico, Cisneros se prepara el terreno. Cuando en la segunda regencia, es decir, cuando ya muerto su yerno, Fernando se ocupe del gobierno de todos los estados de España, van a acometer otro gran proyecto de Fernando y de Isabel, la cruzada. Esto no tiene nada de novedoso, puesto que toda la Reconquista, toda, es una cruzada, desde Covadonga hasta Granada, con etapas muy difíciles, con otras de estancamiento, pero una cruzada que no se detiene nunca. Como ha dicho también el profesor Barraicó ahora mismo, es algo que no tiene parangón en la historia universal. El Islam no se ha ido de ningún sitio. Bueno, con una pequeña excepción, los Balcanes. En el siglo XIX sí se logró que estos territorios volvieran a poder profesar libremente su religión ortodoxa y hay una derrota del Islam, del Imperio turco, que tiene que dejar aquello. Pero no es comparable lo que se gana entonces, que sí es bastante, con la ganancia de España en esa cruzada que finalmente va a ser la única, victoriosa y que dará un fruto permanente, la de España, equiparada por los papas a todas las otras cruzadas. Por eso tenemos bulas de cruzada de los papas, con los privilegios que los caballeros cruzados podían alcanzar y con los ingresos que la Iglesia podía aportar después de la bula a los reyes de los reinos cristianos españoles, en igualdad de condiciones, con las de los cruzados que iban a Tierra Santa. El concepto es el mismo. Los reyes católicos son muy conscientes de que esta cruzada está por acabarse. Isabel más que Fernando. Es más, le pone una condición. Ella, que siempre va de acuerdo con él, el monta tanto se cumplió. Pero, sin embargo, sí que le hace ver que no se va a distraer absolutamente ningún ingreso de Castilla, donde sí que monta tanto, pero la reina titular es ella, a pesar de la concordia de Segovia. Y desde luego tiene un predicamento en las Cortes mayor que Fernando, que sí se identificó con Castilla bastante. Pero la defensora de acabar la cruzada de Castilla, con los territorios que Castilla tenía asignados como propios para reconquistar, Aragón había terminado ya su empresa reconquistadora. Después de la reconquista de Valencia, Baleares, Murcia acaba siendo una conquista castellana, aunque estaba dentro del ámbito aragonés. Su reconquista estaba hecha. Fernando la hereda ya hecha. Ella no. Isabel ha tenido, o la de monarquía castellana, un estancamiento en el siglo XIV, donde se ha avanzado con enorme lentitud, y en el XV igual, con el reinado de Enrique IV. Alguna conquista en ese periodo, como la de Antequera, que sí fue importante, pero poco más. Se le da una prioridad absoluta a la guerra de Granada. Todo queda estancado hasta que consigan entrar ahí, y no va a ser fácil. En lo que me queda voy a hablar simplemente de la cruzada. Primero, el panorama es el peor escenario que se podía esperar para llevarlo a cabo. El Imperio turco está creciendo, se expande por el Mediterráneo. No olvidemos que incluso en el siglo XVI Viena llega a sufrir 2 asedios de los turcos, la propia Viena. Y no digamos lo que es el norte de África, frente a las costas españolas, donde están los nidos de los piratas berberiscos, que algunos de ellos llegan a ser almirantes del ejército otomano. O sea que la colaboración entre la piratería
y el Imperio Otomano es absoluta. Y la agresividad de este Imperio Otomano es terrible. Recuerdo solamente un episodio, que es la conquista de Otranto. Allí los turcos, en 1480, en el verano de 1480, entran, toman la ciudad, dan muerte a la mayor parte de la población porque se niegan a apostatar. 813 mártires que han sido canonizados en este pontificado, habían sido beatificados ya antes, 813 que uno por uno se niegan a apostatar de la fe. Claro, eso es un golpe terrible en toda la cristiandad. Otranto, sur de Italia, territorios vinculados con la corona de Aragón, con la dinastía aragonesa. Los reyes católicos se ven en la obligación moral de acudir a la defensa de Otranto para recuperarla, se recupera, pero queda esa advertencia terrible de lo que puede venir sucediendo y sucederá posteriormente por la intervención del Imperio Otomano. Un año después de Otranto, ocurre aquí, en territorio de la península ibérica, un episodio también terriblemente duro y sangriento, que es el ataque de los nazaríes, es decir, del Reino de Granada, contra la ciudad fronteriza de Zahara. Ahí, en diciembre de 1481, en plena noche, desprevenida la guarnición, los musulmanes consiguen tomar la fortaleza, pasan a cuchillo a buena parte de la población y a los que no pasan a cuchillo se los llevan como esclavos, atados como perros, dice el cronista Bernaldez, para venderlos, que es lo que solían hacer con los prisioneros como esclavos en los mercados de Asia o del norte de África. Esto, cuando ya se está preparando la guerra de Granada, va a ser un espaldarazo definitivo, porque claro, naturalmente siembra el terror en la frontera andaluza con el Reino de Granada y por otro lado la indignación. Los preparativos estaban avanzados, pero no terminados. Y aquí se adelantan los súbditos de la corona, cosa que va a ocurrir luego en las cruzadas, que voy a relatar brevísimamente, porque para tomar venganza de lo que ha ocurrido en Zahara, uno de los principales ricos hombres de Castilla, don Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz, se adentra con sus huestes en territorio granadino y toma nada menos que la ciudad fuerte de Alhama. Se ve cercado por un ejército que envía el rey de Granada para acabar con esta dominación cristiana de una ciudad que es capital para defender el reino nazarí. Y el que levanta ese asedio, precisamente, es el principal rival del marqués de Cádiz, que lo había sido durante años, envueltos ambos en una guerra civil, verdaderamente, a la que puso fin el Tribunal de los Reyes Católicos en Sevilla. Estoy hablando del duque de Medina Sidonia, que siguiendo a su antiguo rival llega hasta Alhama y levanta el asedio. Es decir, que los vasallos se han adelantado a la acción del rey y éste comprende que, lejos de castigarles, lo que tiene que hacer es unirse a la reconquista precipitadamente, cuando todavía no todo estaba ultimado, porque no se puede abandonar esta posición ya. Granada cae en 1492, por fin es una entrada sumamente emocionante, se celebra lo primero misa en la Alhambra, entran los caballeros de Santiago como adelantados por privilegio de los reyes, Granada, y con esto todo el territorio ibérico ha sido liberado de la presencia musulmana. Pero claro, esto no garantiza ni mucho menos la seguridad de los territorios cristianos o de los territorios hispanos en el Mediterráneo. Todo el norte de África estaba, como he dicho, salpicado de nidos de la piratería, aparte de las incursiones de los otomanos, que siempre acuden en apoyo de los reyes del norte de África, reyes musulmanes, claro. Aquí el designio de Isabel de haber vivido más, probablemente habría llegado a ponerlo en marcha también ella, y lo deja dicho, en esto Fernando está completamente de acuerdo, era la conquista de África. Todo el norte de África tenía que ser cristiano. Por ahí había que empezar a evangelizar. Lo que pasa es que la conquista de América
tiene un efecto, desde luego tiene muchos beneficiosísimos, pero tiene uno negativo, que es distraer las fuerzas españolas, me refiero a recursos de armamento y hombres, de la conquista de África, porque se está conquistando América, que al final se descubre que era algo mucho más grande de lo que Colón descubrió, y eso no se puede abandonar. Pero no por eso van a olvidarse de África. En el caso de África, se adelanta también uno de los vasallos de la corona, precisamente el alcaide de los donceles. Los donceles eran un cuerpo de caballería ligera formado por jóvenes nobles que habían servido como pajes en la corte del rey. Por eso se llamaban el continuo de los donceles de la Real Casa. Bueno, pues era alcaide, título que por cierto se hizo hereditario en su casa, en ese momento don Diego Fernández de Córdoba, marqués de Comares poco más tarde, que toma Mazalquivir, norte de África, hoy en día Argelia, precisamente como represalia o incursión de castigo contra la piratería berberisca muy activa en esos momentos, que entorpece por completo la navegación en el Mediterráneo con el consiguiente perjuicio para la economía de todo el Mediterráneo occidental, de España en concreto, con todas sus posesiones de Italia y las de la península ibérica. Mazalquivir es ocupado precisamente por 1505, unos meses después de la muerte de Isabel, por este alcaide que va a seguir allí precisamente sus operaciones de castigo, a veces con derrotas, porque las victorias en África, y esto va a ser una constante hasta el siglo XX, eran siempre de escasa duración, relativamente escasa, ya veremos, o por lo menos incierta, por varios factores. Desde luego, en el siglo XVI, por el constante apoyo otomano y también por la anarquía que impera en estos territorios. De momento, Mazalquivir va a servir como un primer eslabón. Estamos en junio de 1505, va a servir como un primer eslabón para esa cruzada africana que Fernando tenía pensado hacer. Y, por supuesto, va a contar desde el primer momento con el apoyo de Cisneros, de momento con el apoyo económico de la diócesis de Toledo, con el apoyo del Papa. Julio II llega a expedir una nueva bula de cruzada para la de los españoles, donde además, al referirse a Fernando, le llama fortísimo atleta de Cristo. Intenta que le sigan más potencias cristianas, no lo logra. Esta va a ser una cruzada estrictamente española y pontificia. Después de la conquista de Mazalquivir, viene la toma del Peñón de Vélez de la Gomera, que es el único territorio que hasta fecha de hoy, espero que siga siendo así, continúa siendo territorio español. De Vélez de la Gomera van a ir pasando después a territorios cada vez más hacia el oriente, pero territorios de enorme importancia, plazas muy fuertes, y ya aquí Cisneros se implica personalmente significa que va a acudir él a la conquista, dirigiendo a la hueste cristiana, en la conquista de Orán, aparte de los recursos enormes que aporta la diócesis, la corona y el propio Papa. La conquista de Orán es cosa de un día. Acude Cisneros, es él quien entra victorioso precisamente en esta plaza, y pocos días más tarde consagra las dos mezquitas de Orán, una en honor de la Virgen, Iglesia de Santa María pasa a llamarse, y la otra en honor y con el nombre de Santiago Apóstol. Sigue la expedición porque el propio Cisneros aconseja al rey que no interrumpa las victorias que llevan conseguidas. Con lo cual, después de esto viene Bujía, posteriormente Argel. Les queda una plaza fuerte importante que tienen que tomar, que es Trípoli, y a por Trípoli se lanzan. Esto también va a ser bastante complicado, pero sin embargo, a la hora de la verdad, como en el caso de Argel, la conquista de Trípoli es cosa de una jornada.
Claro que el esfuerzo bélico que ha hecho España con todos estos recursos, concretamente Cisneros es quien lo ha orquestado todo, es enorme. Cuando parte para la toma de Orán, en el puerto de Cartagena, se han reunido 90 y tantas naves. De ellas, 10 son galeras. Más de 80 son embarcaciones de menor envergadura, pero importantes. 14.000 soldados entre jinetes e infantes. Es el mayor esfuerzo que se había hecho en África por parte de España desde hacía tiempo. Eso sin contar la liberación de una plaza portuguesa que los musulmanes habían ocupado y que es un regalo de Fernando el Católico a su yerno Manuel el Afortunado. Trípoli también es conquistada y va a permanecer siendo española 20 años. Desde 1510 hemos recorrido un plazo de tiempo, como se ve, de 5 años, de 1505 a 1510. Trípoli desde ese año 1510 va a ser español hasta 1530. En ese año, Carlos I se lo concede a los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén, posteriormente caballeros de Malta, precisamente por la práctica que tienen y el probadísimo valor que han demostrado en reprimir la piratería en el Mediterráneo. De todas las maneras, algunas de estas plazas han permanecido bastante tiempo en manos de España. El caso, yo diría que más lamentable, es la pérdida de Orán, porque Orán fue conquistada por Fernando el Católico, personalmente por el propio Cisneros. Una capilla de la Catedral de Granada con las pinturas de Juan de Borgoña inmortaliza toda la hazaña de Cisneros, el desembarco del cardenal en tierras de África, y permanece en poder de España, eso es muy curioso, hasta 1791, donde España prácticamente abandona el territorio. ¿Qué está ocurriendo? Pues que España está ya afectada, diríamos que centrada en un problema gravísimo que está estallando en ese momento en la frontera del norte, que es la Revolución Francesa, que nos va a llevar a las guerras del Rosellón, precisamente y también contra el enemigo revolucionario en el sur de Francia, para frenar la revolución. Aunque bien es cierto que era Francia quien declaró la guerra a España. En cualquier caso, se sabía ya incluso antes de esta guerra que España no podía permanecer indiferente ante los sucesos de Francia. Y en este contexto, en plena Revolución Francesa, en un reinado desde luego trágico como pocos, el de Carlos IV, España abandona el oranesado, toda la región de Orán, que por supuesto era una plaza fuerte que garantizaba la posesión de las plazas fuertes españolas en el norte de África. Con esto, estoy hablando de la pérdida final, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que cuando muere Fernando el Católico, en 1517, deja un panorama tan halagüeño para España como que él mismo escribe orgulloso que en varios siglos España no se ha encontrado en semejante fortaleza. Se ha conseguido la dominación de la costa norte de África, siempre con también derrotas. Por ejemplo, con esto acabo, aunque nos deje un sabor amargo, la derrota de la isla de los Gelbes, o de Yerba, que también se la llama así. En los Gelbes, quien dirige las operaciones, uno de los que dirige sobre todo las tropas de Castilla, es el mayorazgo de la Casa de Alba, don García de Toledo, que actuó de manera temeraria. Él mismo pierde la vida en la conquista, que queda en tablas. De hecho, es una derrota cristiana donde los españoles pierden 4.000 hombres, lo cual de momento supone un parón en la expansión cristiana en el norte de África, pero no olvidemos, y esto ya no forma parte de la conferencia, que a pesar de este desastre, Carlos I va a pasar el testigo después a Felipe II. Es decir, el combatir al Islam como enemigo permanente de la cristiandad, fortalecido por la mal llamada reforma de Lutero, porque los príncipes protestantes van a ver con buenos ojos, incluso Francia, la católica Francia, verá con buenos ojos el avance musulmán contra los estados de la Casa de Austria.
El papel de España va a ser mantener a raya a todos los enemigos de la fe. La reforma, la herejía y además el Islam. El Islam, enemigo tradicional de España, va a seguir atacando las posesiones europeas durante todo el siglo XVI. Y como se nos ha ido el tiempo, yo acabaría solo con un apunte. Carlos I levanta el asedio de Viena y consigue mantener a raya al Islam, aunque cerca, en Hungría. Pero es que su hijo, Felipe II, es el artífice de una de las mayores victorias de Europa de la cristiandad contra el Islam, que es Lepanto, sin la cual, aunque luego siempre ha habido quien le ha querido quitar importancia y méritos a esta victoria, sin Lepanto la historia del Mediterráneo, la historia de la cristiandad, habría sido seguro, diferente. El propio Imperio Otomano se jactaba de que era una derrota, de segundo orden. Podían reconstruir la armada en poco tiempo. Decía el sultán que le habían rapado las barbas, pero nada más. Nada más y nada menos, porque no volvieron jamás a tener la presencia en el Mediterráneo que habían tenido. No desaparecerán. El Imperio Otomano se va a mantener en pie hasta el siglo XX, pero no será lo mismo después de Lepanto. Así que Cisneros es un eslabón importante en esa cadena que nos uniría con la Reconquista, y aquí podríamos mencionar a varios de sus protagonistas, solo he podido mencionar a los Reyes Católicos, y luego los que van a continuar la defensa de la cristiandad una vez recuperada España, que son los descendientes de los Reyes Católicos. Primero Carlos I, posteriormente Felipe II. Eslabón importante, no solo por la Reconquista o por plantarle cara al Islam, sino por todo lo que aquí queda dicho: evangelización, labor cultural, reforma de la Iglesia española antes de que llegase la herejía. Toda esa labor parece casi imposible que en un solo personaje se haya podido acometer. Y termino con un apunte personal. Pienso que sin los años de retiro entre la Salceda y el Castañar, cuando él llega a la conclusión de que el servicio de Dios primeramente es lo que hay que buscar y quiere apartarse del mundo, gracias a Dios no lo permitió así el Señor. La reina católica lo cazó al vuelo, pero sin él verdaderamente también posiblemente la historia de España hubiera sido más complicada, porque en estos años mejor colaborador para todas las empresas que ellos se habían impuesto no era posible encontrarlo en ese momento, en España y probablemente en Europa. La base era la formación mística, ascética, que traía ya él de la Salceda y del Castañar.